20 minutos estamos hablando de inseguridad ciudadana en el marco del crecimiento de la criminalidad organizada, que además hoy por hoy es internacional. Ya no hablamos solamente de bandas nacionales, sino de bandas articuladas. El caso del Tren de Aragua, por ejemplo, es un ejemplo perfecto. Hablamos de secuestros, extorsiones y nos comunicamos ahora y nos atiende desde El Salvador el señor Santiago Rosas. Él es cofundador y director ejecutivo del Laboratorio de Soluciones Colaborativas de Políticas Públicas, experto en seguridad ciudadana que ha trabajado en Venezuela, México y El Salvador. Santiago, bienvenido y muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias, Fernando y Marina, por la oportunidad. Un gusto estar con ustedes. Estamos viendo un crecimiento, una ola, podríamos decirlo así, de secuestros y extorsión. ¿Se puede hablar de esta ola a partir de qué indicadores? Estamos viendo ya algunos cuadros de un estudio que han elaborado entre Videnza Instituto, precisamente, y el Laboratorio de Soluciones Colaborativas de Políticas Públicas, ¿de acuerdo? Correcto. Efectivamente, la extorsión es un fenómeno que ha registrado un incremento de hasta el 835%. 835% en el Perú. Dios. En solo 5 años. En 5 años, 2017-2022 es el rango de estudio, ¿no? Correcto. Y además, estas cifras hay que tomarlas con mucho cuidado porque sabemos que la extorsión tiene un subregistro muy importante, es decir, hay mucho miedo en denunciar, por lo cual estas cifras pueden ser mucho mayores, sin embargo no hay suficiente información. Lo que sí es cierto es que la extorsión es un fenómeno creciente, muy complejo y que afecta a muchos peruanos. No solo son los mecanismos de extorsión violentos o físicos, sino también hay unas modalidades virtuales que afectan de manera significativa a muchas familias peruanas. Señor Rosas, tenemos entendido que es de nacionalidad venezolana. Usted está en El Salvador en este momento y tiene un trabajo a partir del laboratorio que ha fundado usted en varios países de la región. Pero queremos aprovechar su conocimiento a la sociedad venezolana para saber cuál es el estado de las prisiones en Venezuela, porque hemos tomado conocimiento de que uno de los dirigentes del Tren de Aragua, si no el jefe máximo, operaba libremente desde su celda, si se puede hablar de celda y no sobre un patio en el que tenía beneficios, y finalmente cuando decidió salir, salió. O sea, el origen de estas bandas transnacionales tiene que ver con el laxismo de las cárceles en Venezuela. Muchísimas gracias por tu pregunta. Efectivamente, el Tren de Aragua surge de un centro penitenciario y hay extensa investigación sobre cómo surge y funciona. Sin embargo, estos fenómenos de crimen transnacional no son exclusivos a un país o a una sociedad. Por ejemplo, el caso del gota a gota, que es uno de los modelos o métodos de extorsión que más afecta no solo a Colombia, a Perú, México o buena parte de Centroamérica, surge justamente de Colombia, o incluso hay métodos de extorsión a través de aplicativos virtuales muy presentes en el Perú, donde el Instituto Peruano de Economía y Asociación de Bancos estima que hasta 200.000 personas pueden ser víctimas de extorsión a través de aplicativos que están vinculados a empresas mexicanas y chinas. Entonces estamos hablando de un fenómeno extraordinariamente complejo, claro, donde una de sus aristas son los centros penitenciarios. Organizaciones muy sofisticadas. Hablaba usted de modalidades y quizá valga la pena hacer una revisión de estas modalidades. ¿Cuáles son las más comunes y las que últimamente han ingresado? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Perfecto, tenemos al menos 6 modalidades identificadas. El chalequeo, que es el cobro de cupo de alguna manera de seguridad. El gota a gota, que son estos préstamos con intereses excesivos que empiezan como préstamo, que es un delito tipificado como usura, pero se transforman en extorsión. Tenemos el cobro de cupo, muy asociados en el Perú a la minería y ciertas actividades comerciales, pero después también tenemos las modalidades virtuales, que es el escopetazo, que es el envío de mensajes masivos desde los centros penitenciarios en muchas ocasiones, o incluso desde call centers que están instaladas solo con este fin. Los aplicativos informales, que es una de las modalidades más nuevas de extorsión, donde ni siquiera la gente tiene que incurrir en un préstamo, sino que
al darle los permisos al celular se obtiene esa información y a partir de ahí se genera una extorsión digital y el gota a gota virtual. Es decir, ahora esa modalidad no solo es presencial, sino que a través de Facebook, WhatsApp, Telegram u otros medios ocurren estas extorsiones. Santiago, revisando el estudio que ustedes han elaborado, hay también una contraparte interesante por analizar, que es la confianza que tiene la ciudadanía en la policía, en el trabajo policial. Estaba revisando un cuadro, por ejemplo, cuando se le pregunta a la población sobre cuánta confianza tiene en la policía, el nivel socioeconómico AB dice algo, un 39%, es el porcentaje mayor. En el nivel socioeconómico C, poco, 41%, es el porcentaje mayor. Cuando uno habla de la población, digamos, de menor capacidad adquisitiva, que es el nivel socioeconómico D, nada, 38% no confía nada en la policía. Es decir, podemos afirmar que el crimen organizado le está ganando la batalla ya no solamente en el ámbito, digamos, en el campo, sino también en la confianza, en la voz de autoridad a la policía. Bueno, esta causa o esta desconfianza que tiene la sociedad peruana y en general y en específico los estratos más bajos es algo sumamente preocupante porque sí, estamos viendo el cuadro. La principal institución que tiene que hacerse cargo del combate a las extorsiones es una en la cual los peruanos menos confían, ¿no? Claro, y eso también llevaría al subregistro de las denuncias que mencionaba. Correcto. Además que hacer las denuncias puede ser costoso en términos de tiempo y complicado. Y hay un poco de las propuestas es cómo se reducen estos costos de transacción o cómo se genera más confianza en la Policía Nacional del Perú. Mientras no haya confianza es muy difícil que se pueda solucionar este problema, porque si no hay información es muy difícil actuar. Decía uno de sus entrevistados ayer que hace falta más inteligencia y es completamente cierto, pero la inteligencia se tiene que crear a partir de la confianza de los ciudadanos con sus instituciones. Señor Rosas, quería preguntarle sobre una particularidad de un secuestro que estamos viviendo todos los peruanos hace días de una niña de 12 años, porque se dice que habían ciertos códigos y ciertas fronteras que se respetaban aún entre criminales, por ejemplo, el no secuestrar niños, sobre todo mujeres. Acá se ha roto ese límite. ¿Esta práctica tiene precedentes en otros países sobre los que ha investigado usted? Lastimosamente sí. Estos fenómenos de extorsión y secuestros no son únicos al Perú. Países con situaciones delincuenciales muy complejas como Colombia, México, Venezuela han registrado esto. Si bien es una rareza, el secuestro de niños, hay muchos casos que se han dado principalmente en lugares con muy fuerte control del crimen organizado como han sido Colombia y México, donde han ocurrido estos casos. De acuerdo, de niños o niñas secuestrados para extorsionar a sus padres. Sí, normalmente está más asociado a crimen organizado como guerrillas o cárteles y de personas específicas que tienen un interés para estos grupos criminales. ¿Está usted de acuerdo en que el monto de dinero que mueve anualmente el narcotráfico ha pasado a ser menos en algunos países como el Perú que el que mueve la minería ilegal? Hay mucha información que falta acerca de este tema, pero la tendencia pareciera indicar que va agarrando cada vez más fuerza en la minería ilegal vis a vis el narcotráfico. Y esto también tiene que ver con cambios en las dinámicas de las drogas que se consumen más en Estados Unidos y en Europa principalmente. Las dinámicas del fentanilo, a pesar de que es un consumo que no tiene mucho que ver con América Latina, tiene unas implicaciones sociales y de seguridad muy fuertes en cada uno de los países, especialmente en aquellos países que producen estos insumos de la cocaína en particular. Santiago Rosas, muchas gracias. Recuerdo que usted es el fundador del laboratorio LAPCO, ¿no? Soluciones Colaborativas, y que ha hecho un informe junto con el Instituto Peruano Vidensa. Muchas gracias y buenos días. General, muchas gracias.